Y cuando iban por una avenida de Dallas, Texas, un francotirador dispara y la bala le da justo en la cabeza. Me recordó Apocalipsis 13, la bestia que tiene herida mortal en la cabeza y fue sanado, pero no fue sanado. Y de esa herida mortal, el famoso Kennedy murió ese día, en campaña de reelección. Nos complace presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Ya con ustedes su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y falleció el 21 de marzo del 2025 el hombre de negocios, autor, predicador y también boxeador George Foreman. Llegó a contender con hombres de la talla de Joe Frazier, Ken Norton y Muhammad Ali, venciéndolos a todos, pero luego de algunos años perdió el campeonato, la pelea por el título mundial pesado. Sin embargo, tras retirarse 10 años sin boxear y dedicarse a algunas cosas, entre ellas como predicador que era, a llevar la palabra, tras 10 años de retiro regresó al tinglado para enfrentarse en lo que se llamó la batalla del siglo en el año 1991 en el centro de convenciones de Atlantic Center en New Jersey contra el campeón mundial Evander Holyfield. La pelea muy disputada, la decisión final de los 3 jueces favoreció a Holyfield y George Foreman perdió. Pero no se desanimó. 4 años después, en 1994, intentó ganar el título de campeón mundial peso pesado y lo logró. El único boxeador en la historia que logró esa hazaña, ser campeón mundial de peso pesado 2 veces. ¿Y a qué edad logró esa hazaña? Sorprendas, hermano y amigo, a los 45 años de edad, que para un boxeador, fisiológicamente hablando, ya no tiene la vitalidad de la juventud, ya no es apto para eso, pero hay excepciones. Y George Foreman fue una de ellas. Y hablando de excepciones, y vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro de Josué, encontramos al excepcional personaje llamado Caleb, que a sus 85 años le dice a Josué, antes de iniciarse la campaña de conquista de la tierra prometida, le dijo allá en el capítulo 14 del libro de Josué, ahora soy de edad de 85 años y estoy tan fuerte como hace 40 años, cuando Moisés me mandó a espiar la tierra con otros espías 11, y yo di un informe positivo conforme lo sentí en mi corazón, y Jehová me dijo que cualquier lugar que a la planta de mis pies pisare sería mi territorio. Yo te pido pues, Josué, que me des Hebrón. Y José le dio permiso y Caleb avanzó y le quitó Hebrón a los anaseos, teniendo Caleb 85 años. Hay excepciones. Y a esa edad conquistó Hebrón. Y a sus 45 años, George Foreman conquistó el título de campeón mundial pesado por segunda vez, para la gloria de Dios, porque luego se volvió a lo que anteriormente había hecho. Ya se había convertido al evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, y fue luego ordenado como ministro al ministerio de la palabra para gloria de Dios. Oh, alabado sea Cristo, bendito sea el Señor. Ahora hay un contraste aquí, hermanos, entre George Foreman, el norteamericano, y el boxeador de América Latina, oriundo de Panamá, que por su pegada fuerte fue llegado a conocer como Mano de Piedra. Mano de Piedra llegó a obtener el título de campeón mundial ligero, venciéndole a Ken Buchanan, y luego más adelante escaló en la división hasta llegar al peso welter, derrotando en una reñida pelea a Sugar Ray Leonard.
también llegó a contender con otros en esa línea welter, en esa división. Pero con el tiempo, Mano de Piedra cometió un error. Entrevistado por la prensa acerca de su fuerte pegada y sus éxitos, Mano de Piedra contestó y dijo: si Dios baja, también le pego. ¿Oye usted eso? Si Dios baja, también le pego. Y de ahí en adelante, Mano de Piedra Durán comenzó a decaer, a perder pelea tras pelea, hasta que finalmente se retiró por esa insolencia. Fue humillado y no le dio la gloria a Dios, porque Dios es celoso de su gloria. Alábele que él vive, hermano. Ay, amansa, alaba, sí. Jehová es celoso de su gloria. A su nombre damos toda gloria. Aleluya. Y esto, hermanos, el contraste entre Foreman y Durán me hace recordar lo que dice el Salmo 75, verso 7. Ahí dice el salmista, hablando de Dios, dice que a este humilla y a aquel enaltece. ¿Oye usted eso? A este humilla y a aquel enaltece. Hace algunas semanas empezamos el estudio profético de este Salmo 75, que comenzaba diciendo: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Oh Dios, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Verso 1, verso 2. En el tiempo señalado, yo juzgaré rectamente. Mas Dios es el juez. Verso 7. A este humilla y a aquel enaltece. Gloria sea su nombre. Vamos a escuchar la conclusión de este interesante mensaje, hermanos, trasladándonos a una campaña en el último día. Y escuchemos y recibamos de una vez más palabra bendita del Señor. Verso 4. Dije a los insensatos: no os infatuéis, y a los impíos: no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder. Hay gente que se jacta y son popones, ¿eh? No hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con cerviz erguida. Cuidado con lo que sale de tu boca. No seas presuntuoso. No seas fantoche, como dicen en Costa Rica. No seas un presumido. No hagas alarde del poder que tienes, porque el poder que tienes te lo dio Dios. Y cuando Dios te lo quiera quitar, te lo quita. Así que no te jactes. Pero hay muchos que cuando llegan al poder se les suben los humos a la cabeza y piensan que ellos van a estar ahí y que nadie lo va a mover. Pero uno ahí en Venezuela que tenía tanto poder político que se atrevió a hablar con cerviz erguida y decir: de las entrañas, de mis entrañas yo maldigo a la nación de Israel. Y al poco tiempo le brotó un cáncer en el estómago, Hugo Chávez. ¿Se da cuenta? No habléis con cerviz erguida. No hagáis alarde de vuestro poder. Si tienes algo, reconoce que Dios te lo dio y dale la gloria a Dios. Si no le das la gloria a Dios, Él te lo puede quitar. Pero si le das la gloria a Dios, el Señor te va a sostener. Se arrimaba la tierra de sus moradores. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis infatuosamente. No os enorgullezcáis. No hagáis alarde, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene un enaltecimiento, pero Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No conmigo, pero lo que dice la Biblia. Dice: a este humilla y a aquel enaltece. O sea que a quien Dios quiere humillar, lo humilla. Y a quien Dios quiere enaltecer, lo enaltece. Para avanzar y cerrar, dos contrastes, dos presidentes norteamericanos. Uno, John F. Kennedy. ¿Cuántos han oído el nombre de John F. Kennedy? Los que tienen ya más de 50, 60 años. Él fue presidente en Estados Unidos desde el año 1960 hasta el 63, en que ocurrió un incidente que le quitó la vida. Pero John F. Kennedy fue un hombre muy querido en América Latina y muy admirado en el mundo también. Cuando Nikita Khrushchev instaló cohetes en Cuba que amenazaban a Miami y apuntaban hacia Estados Unidos, John F. Kennedy dijo: o ustedes sacan esos cohetes de ahí, a los rusos, los soviéticos, ustedes sacan esos cohetes de ahí, o yo voy a hacer que ustedes salgan y yo los quito.
Y el mundo tembló. Se pensó que ya venía la Tercera Guerra Mundial, Tercera Guerra Nuclear y todo eso. Pero Nikita Khrushchev agarró su maleta con el rabo entre las piernas y sacó todos esos cohetes de Cuba en barco y se los regresó a la Unión Soviética, así se llamaba. Y John F. Kennedy salió reluciendo como un presidente wow, que pudo sacar a los rusos de Cuba, wow, aplaudido. En América Latina admirado por su plan de la Alianza para el Progreso, en donde envió ayuda, millones de dólares en ayuda a América Latina. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela primaria, íbamos al comedor durante el recreo y nos daban un vaso de leche Care. Esa leche Care fue financiada por la Agencia Internacional de Ayuda y Desarrollo de Estados Unidos durante John F. Kennedy. Y miles y miles y millones de niños en América Latina, todos los días en el recreo, en la escuela, les daban un vaso de leche Care gracias a John F. Kennedy. Pero John F. Kennedy, luego de todo lo tremendo que hizo, las cosas buenas que hizo, cometió un grave error. Escuchen bien lo que le digo, cometió un grave error. En el año 1962 sancionó una ley que después la Corte Suprema de los Estados Unidos legisló y aprobó, en donde se prohibía, escuche esto, la oración y la lectura de la Biblia en los colegios públicos. Yo pregunto, ¿qué daño puede hacerle a un niño la lectura de la Biblia? ¿Qué daño puede hacerle a alguien que ore? ¿Ah? ¿No dijo Jesús? Dejad a los niños más bien venid a mí, no se los impidáis porque de los tales es el reino de Dios, dejad que lean la Biblia, pues. Pero cuando sacaron la Biblia a las escuelas de Estados Unidos y prohibieron la oración en las escuelas públicas, comenzó entonces la guerra en Vietnam y los hippies que vestían melenas y se desnudaban en las calles y Estados Unidos se fue a la moral, a un debacle y un pozo de inmundicia. Porque cuando se saca, dice, hay una ley espiritual que dice, todo vacío tiende a llenarse. Y cuando un vacío se crea, tiene que llenarse por algo. Y si el vacío no lo llena Dios y sacan a Dios, ese vacío lo va a llenar el diablo. Y eso fue lo que pasó en Estados Unidos por el error de Kennedy. ¿Y qué pasó en el año 1963? Kennedy iba en una campaña de reelección presidencial, buscaba la reelección. Y cuando iba en su limusina en Dallas, Texas, y en ese tiempo no había tanta maldad como ahora, se daba el lujo de ir en una limusina convertible, o sea, totalmente al descubierto él y su esposa Jacqueline al lado. Y cuando iban por una avenida de Dallas, Texas, un francotirador dispara y la bala le da justo en la cabeza. Me recordó Apocalipsis 13, la bestia que tiene herida mortal en la cabeza y fue sanado, pero no fue sanado. Y de esa herida mortal, el famoso Kennedy murió ese día en campaña de reelección. Porque dice la Biblia, Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Y muchos años después, el año pasado, 2024, en la campaña presidencial en Estados Unidos, hubo un hombre que estaba también buscando la reelección. Y cuando estaba en Pensilvania, desde un edificio dispararon, pero la bala no le dio en la cabeza, le rozó la oreja. Su nombre es Donald Trump. Y Donald Trump después, en otro rally político, a diferencia de Kennedy, le dio la gloria a Dios. Le dio la gloria a Dios. Digo, gracias a Dios que estoy vivo por la gracia de Dios, porque Dios me salvó la vida. A este humilla y a aquel enaltece. Kennedy buscando la reelección, pero se opuso a la Biblia. Dios lo humilló. Donald Trump buscando la reelección y Dios lo salva de morir en un atentado y gana con abrumadora mayoría. Algo increíble, cuando todos los pronósticos lo daban como que iba a perder. Pero Él es el juez, Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Usted humíllese para que Dios lo exalte, pero si usted se exalta, Dios lo va a humillar. Alabado sea su nombre. Pero denle la gloria a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso se hará. Humíllese en la presencia, humíllense en la presencia del Señor, humíllense en la presencia del Señor, y Él os exaltará, alto, muy alto, y Él os exaltará. Humíllate en la presencia del Señor, hermano mío. Humíllate en la presencia del Señor, hermana mía. Y Él te exaltará. Alto, muy alto, y Él te exaltará.
Aleluya, aleluya, amén, aleluya. Verso 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mixtura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Oyó usted eso? Dice que el cáliz está en la mano de Jehová. ¿Qué es el cáliz? Es una copa. ¿Y qué tiene adentro? Figurativamente hablando, dice ahí, el verso 8, 75, Salmo, vino. ¿Y cómo está el vino? Fermentado. Hermano, en la Biblia, el vino fermentado es símbolo del pecado. Y cuando la fermentación del vino del pecado llegue a su punto más alto, entonces Dios va a derramar esa copa de ira sobre la tierra, juicio. Dios nunca hace nada antes de tiempo. Dios le dijo a Abraham que iba a juzgar a los amorreos, pero 400 años después, porque aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, Dios espera que las cosas lleguen en su paciencia, que el pecado llegue a un punto tal en donde ya no queda más remedio que el juicio, porque Él es paciente y espera que el hombre se arrepienta. Él es lento para la ira y grande en misericordia, tardo para irarse. Qué bueno es Dios, porque si Dios se apresurara, hermano, a castigar, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero estamos aquí porque Dios tuvo paciencia y te esperó a ti, me esperó a mí, como todavía está esperando a muchos en Panamá, en América Latina y el mundo, antes de que suene la trompeta y Cristo venga y nos volvemos de aquí y caigan los juicios terribles de Dios, porque el cáliz está en la mano de Jehová, el vino está fermentado, eso está podrido, los homosexuales, la lesbiana, las porquerías que hay por ahí. Hermano, esto ya apesta demasiado. Usted va a Colón. Hace años yo fui a Colón, cuando estaba recién convertido con mi esposa, y le dije, hermana, esposa, en ese tiempo, novia, mira, esto huele feo. Se ve el pecado. Mira cómo anda la gente. El pecado en el ambiente. Huele el pecado. Dios es paciente. Dios espera, pero no va a esperar toda la vida. Su paciencia se agotará en algún momento. Y Dios dirá hasta aquí. Y si usted lee Apocalipsis 16, ahí aparecen las 7 copas de ira, donde se consuma la ira de Dios que será derramada sobre la tierra, sobre un mundo impío, pecador, rebelde que no quiere obedecer y que le ha dado las espaldas a aquel que en la cruz del Calvario hace 2000 años derramó sangre preciosa con amor, con dolor, para redimir esta perdida humanidad. Benditos y bienaventurados los que valoran esa sangre, aprecian esa sangre. Gloria a Dios. Pero hay de aquellos que menosprecian ese cordero y ese sacrificio. Terrible, terrible lo que viene, hermano mío, porque el cáliz está en su mano, el vino fermentado, lleno de mixtura. Él derrama del mismo y hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero dice el salmista en el versículo que sigue, 7, 8, dice, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. ¿Cuánto en esta noche, a pesar de los juicios que vienen y a pesar de que Dios todavía juzga a las naciones y las ha de castigar, pueden decir, Señor, a pesar de todo, yo te voy a alabar? A pesar de tu juicio, yo te voy a alabar. Si tú salvas, yo te alabo. Si tú haces misericordia, yo te alabo. Porque las cosas misericordiosas, buenas que haces, tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor, es motivo de que te alabemos. Como decíamos al principio, y te demos gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Pero cuando Dios tiene que enviar un terremoto, cuando Dios tiene que permitir un huracán, cuando Dios permite una tragedia, algo, hermano, como juicio por la maldad, también te voy a alabar. Te alabaré en la misericordia, pero también te alabaré en el juicio, porque tus juicios siempre son verdaderos y justos. Gloria sea a Dios, bendito sea Jesús. Por eso dice el salmista, pero yo anunciaré siempre y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré. Verso 9, todo el poderío de los pecadores. Verso 10, por el poder del justo será exaltado. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Usted se preocupa cuando ve las bandas criminales, se preocupa cuando ve el narcotráfico, se preocupa cuando ve tanto pecado y tanta maldad. Y pareciera que el mal va a triunfar. Es solo en apariencia. El bien triunfará al final.
Es más, el bien ya triunfó en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios, donde Cristo, dice la Biblia, exhibió a los principados y potestades públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Cristo venció, vino como cordero la primera vez y volverá como terrible león de la tribu de Judá para juzgar. Y llegará el día, hermano, en que el mundo va a cambiar y no habrá pecadores dando vuelta por aquí, ni diablo que molesta, porque el diablo para abajo, para arriba. Y los pecadores, al regresar a Jesucristo y descender en la batalla de Armagedón, cuando la bestia, el falso profeta y su espíritu de demonio reúnan a los ejércitos de la tierra en Israel, en el valle de Armagedón, dice que el que montaba el caballo, de la espada que salía de su boca, fueron heridos todos esos ejércitos y morirán en Armagedón, todos esos ejércitos. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Y los que sobrevivan en las naciones, que no se convirtieron a Cristo en la tribulación, que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen, todos ellos van a ser juzgados en el gran hermano juicio de las naciones. Aparece en Mateo 25. Y todos los que sean juzgados en ese juicio, sobrevivientes de la tribulación, morirán al instante. Ninguno de ellos entrará al milenio, y sus almas se irán al Hades, y ahí permanecerán por 1000 años, hasta que se cumpla el gobierno de Cristo en la tierra, para entonces resucitar en la segunda resurrección de los perdidos, y ser juzgados ante el gran trono blanco, para entonces ser arrojados al lago de fuego. Ninguno de ellos entra al milenio. Al milenio solo entrarán la gente que ha nacido de nuevo, la gente linda y bonita para Dios, gente como tú, gente como yo, no que seamos mejores que nadie, sino porque la sangre de Cristo limpió nuestros pecados y nos hizo aceptables delante de Dios. Alabado sea Dios. Esa es la gente que reinará con Jesús. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Oh, así es, amigo, como usted escuchó en este último versículo del Salmo 75, Dios ahí prometió proféticamente que quebrantaría el poderío de los pecadores, Cristo en su segunda venida, mas el poder del justo será exaltado. Pero antes de que se ocurra ese evento, Dios no quiere, hasta el día del rapto, amigo, quebrantar a nadie, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino a salvar al hombre. Por eso fue a la cruz, por eso Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo, el santo Hijo de Dios, en la cruz llevó tu pecado y el mío, amigo. Y en consecuencia el fuego consumidor de Dios cayó sobre él. Y el tormento de Cristo en la cruz lo convirtió en el sufridor más grande del universo. Pues ahí él sufrió un tormento equivalente al mismo infierno, para que tú tengas que pagar tus pecados ahí eternamente, amigo, sino creyendo en aquel que ya pagó el precio, seas salvo y seas llevado a la gloria. Si mueres o si Cristo está por venir y viene y te encuentra vivo y te lleva. Si tú aún no has hecho la oración del penitente, si jamás te has entregado a Jesús, estás en peligro de perderte eternamente. Esta es la hora, el momento, aprovéchalo. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestro corazón, el Espíritu te habla. Ríndete a Él hoy. No sabes si mañana tendrás esta oportunidad. De ahí donde estás, solo dile a Cristo, Señor, reconociendo que me amas, que fuiste inmolado en esa cruz, castigado por mis pecados, Jesús, que llevaste para que yo no tenga que ser castigado por ellos eternamente. Te rindo mi corazón y te pido que me perdones, que me limpies con tu preciosa sangre. Oh Jesús precioso, salva mi alma. Jesús resucitado, toca y cambia mi corazón, hazme una nueva persona ahora, que viva para ti de hoy en adelante, resucitado Cristo, y guárdame del mal y ayúdame a serte fiel hasta el final, cuando vengas por tu pueblo, o si me llamas antes, ir contigo al cielo. Gracias por salvarme, Cristo. Amén y amén. Amigo, confiamos usted hizo esta oración con todo su corazón, ahí donde está, al lado de la radio, al lado de su dispositivo móvil. Recuerda que Lucas 12:40 exhorta, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
Bien, amigos y hermanos, en el día de hoy concluimos la serie de mensajes sobre la exposición profética del Salmo 75 en su cuarta parte, programa número 2464, el cual usted puede ver en nuestro canal en YouTube. Si entra ahí, búscanos en YouTube como Impacto Espiritual y verá las imágenes que lo ilustran. Si desea oír el audio en su celular, escriba nuestro WhatsApp y con mucho gusto se lo enviaremos de vuelta al suyo. Ponga primero el signo más, seguido del número 1 y después los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928. Gracias, hermana Diana. Hermano mío, seguimos adelante con esta serie, con estos programas proféticos cada semana, a la expectativa de la inspiración que el Espíritu Santo me dará y a la expectativa de la provisión milagrosa económica que necesitamos para continuar en estos medios radiales y digitales a nivel local e internacional. Si Dios pone en tu corazón enviarnos una ofrenda hoy mismo, hermano, entonces anota el número de la cuenta, lápiz y papel donde puedes depositar: 04-18-01-00-27-96-8, repito, 04-18-01-00-27-96-8, cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. Si vive fuera del país, puede ingresar a nuestra página en la www.impactoespiritual.net, haga clic donde dice donar y aparecerá toda la información que usted necesita. De antemano, gracias. El Señor sin duda le bendecirá y se lo multiplicará. Y al escribirnos a nuestro WhatsApp, recuerde el título del mensaje de hoy, la cuarta parte de la serie Exposición del Salmo 75, titulado Gloria al Señor. Dios abate al malo y exalta al justo. Gloria sea Cristo. Si usted tiene una inquietud, alguna pregunta o alguna petición de oración, lápiz y papel, anota el nuevo número donde puedes llamar para que personalmente te atienda, hermano mío. Es el 368-69-23. 368-69-23. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual. Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre. Gracias por escuchar Impacto Espiritual. Si te gustó nuestro contenido, danos un like, suscríbete, comenta y comparte para que sea de bendición para otras personas. El Señor te bendiga.